Bien, hermanos. Antes de continuar con el tema que hemos estado desarrollando en las últimas clases, pues vamos a analizar lo correspondiente a esta semana. Y esta semana corresponde del capítulo 17 hasta el 24 del libro de Mosía. En esta semana, pues tuvimos el comentario con respecto al capítulo 17 en cuanto a lo que menciona Alma. Oh, oh, ok, que de pronto la tecnología me juega este, cosas extrañas y esto es como la cuija. Ok. Pregunta, ¿sí se ve con claridad la imagen? Sí se ve, hermano. Gracias. Bien, pues Alma es un personaje que pertenece al grupo de los sacerdotes del reino E, sin embargo, cree en el mensaje de Abimelech y entonces empieza a manifestarse en él una conversión, empieza a tener deseos de arrepentirse y de cambiar las cosas a como él las estaba viviendo. Ah, y bueno, antes de que yo continúe con esta parte de lo que vamos a analizar en esta ocasión, me gustaría saber si alguien más tiene alguna pregunta tocante al tema de esta semana. Ok. Hermana Alejandra. Muy buenas noches, hermanos. Sí, yo le quiero preguntar específicamente sobre Alma cuando él se bautiza, el bautismo de Alma. Quiero preguntarle sobre, yo entiendo que el sacerdocio, él era sacerdote, obviamente, aunque él no estuviera actuando correctamente y fuera un sacerdote inicuo, ellos tenían el sacerdocio porque entiendo pues que ellos habían sido ordenados. Sí es verdad, es eso que yo pienso es verdad. ¿Es correcto? Ok, él era un sacerdote ordenado, aunque fuera inicuo. Bueno, cuando él se bautiza, en el momento que él tiene el bautismo, él se sumerge con el AM para poder recibir la ordenanza. Y de hecho, hay un texto donde él ora y dice unas palabras donde incluye la presencia de nuestro Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, aunque no es el texto que utilizamos en la ordenanza actualmente. Mi pregunta es referente a, él se bautiza. Ay, yo investigué y me enteré que José Smith se bautizó doblemente. Lo hizo porque el sacerdocio les fue otorgado mucho antes de la restauración de la iglesia. Cuando surge la restauración en el 6 de abril, él vuelve a bautizarse. Mi pregunta es esta, no sé si yo estoy entendiendo bien, pero el bautismo es un convenio que no nada más trata de la remisión de nuestros pecados, sino también es un convenio que nos hace miembros de la Iglesia de Jesucristo. Ah, ¿Sí? sí. Ok. Y si es así, o sea, no sé si yo también estoy entendiendo bien que José Smith se bautizara doblemente como miembro, o sea, cuando ya la iglesia está ordenada, cuando ya la iglesia está activa, ¿no? Entonces por eso se vuelve a bautizar. Le quiero preguntar referente, puede ser, las escrituras no lo dicen o yo no lo sé, si Alma ya era bautizado. O sea, a ver, no entiendo bien esa parte del bautismo, de por qué se bautizan doble. Ok. Esa es mi pregunta en específico. Y
y la autoridad. Excelente, hermana. Gracias. Bien, ahorita le vamos a responder. Ah, hermana Rosalinda. Gracias. Disculpa, ¿por qué inicuo? ¿Cómo aplica esa palabra en lo que dijo la hermana? No lo entiendo. Ah, a ver, hermano, es que me parece que tiene dos dispositivos encendidos, entonces le escucho con Watergate, con repetición. No le entendí. Así ya quedó mejor. Ándale, muy bien. Gracias. Es que la hermana mencionó la palabra inicuo. Ajá. Alma le otorgaron el sacerdocio siendo inicuo. ¿Cómo Ujú. es que aplica esa palabra dentro del contexto? Yo no sabía eso, nunca lo había escuchado. Muy bien. Y es una excelente pregunta. Poder decir, bueno, puede haber sacerdotes inicuos o, mejor aún, podría haber profetas inicuos. Y obviamente vamos a responder esa pregunta que es muy buena, hermano. Gracias por la Gracias. pregunta. Ahorita la vamos a responder. ¿Alguien más? No sé si tenga pregunta. Hermano, yo no tengo preguntas, pero al leer estos capítulos, sabemos que Alma servía al rey Noé Ujú, y las escrituras dicen que tanto ellos como el rey Noé, pues, actuaban de una forma inicua. Yo me reía, no sé, cuando Alma hijo persigue a la iglesia y en un momento determinado y te dicen, si ese hijo se parece a ti, se parece a ti. Entonces, recordemos que Alma, papá, o el que estamos hablando ahora, él servía a un rey inicuo, por lo tanto, él actuaba de una forma que no le agradaba a Dios. ujú. Entonces, en los genes está cómo los hijos actúan cuando también nosotros fuimos jóvenes y hicimos lo que hicimos con nuestras vidas. Y después dicen, ¿por qué es que mi hijo es así? Y uno dice, se parece a ti. Eso es lo que se me vino a la mente, nada más. Aunque él haya tenido una conversión y le haya servido después a Dios, ¿no? Como también pasó con Alma. Es lo que es mi comentario, no sé por qué, pero es que a veces las cosas suceden por algo Ajá. o las cosas se dan desde los genes. Es lo que yo, al leer eso, es lo que yo interpreté de esa forma, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, hermana. Y bueno, yo creo que esta pregunta, comentario, vamos todavía a reservarla un poquito más para cuando venga el libro de Alma, porque evidentemente vamos a requerir precisamente ese análisis de si nosotros en nuestro tiempo fuimos rebeldes, vaya, fuimos jóvenes y sabíamos que tendríamos que mm, meter la pata, como decimos aquí en México, y cometer muchos errores. ¿Y por qué a veces somos tan drásticos con la juventud? ¿Por qué a veces somos tan estrictos con ellos, ¿no? Hermana Rosalinda. Gracias. Bueno, entiendo yo como inicuo los pecadores, los que no vivían conforme el Señor les había mandado. Y yo lo aplicaría a la descendencia de Lamán y Lemuel, porque con respecto a Nefi y sus hermanos, ellos no eran inicuos porque estaban viviendo conforme su padre Leí les había compartido las escrituras y Nefi mismo había tenido pues una relación y visiones que el Señor le participó. Ellos no eran inicuos. Entonces, acá, con el rey Noé, él pertenecía a la otra parte, a los de Lamán y Lemuel,
quiero entender que por ahí va el comentario, porque, o sea, estoy totalmente ignorante al respecto del tema. Pero entonces, si ellos eran ignorantes, ¿por qué tenían el sacerdocio? Si no vivían conforme el Señor se los había indicado en un principio. Muy bien. Ok, vamos a ir por partes. Entonces, ahorita vamos a ver si podemos reflexionar un poquito en cuanto a esto que decíamos de la juventud. Pero vamos primeramente a la cuestión de el bautismo de alma, que vamos a empezar por ahí. Se nos dice que, bueno, en el capítulo 18, donde ya empieza a enseñar y vemos que empieza a dar el mensaje para exhortarlos al bautismo. Y entonces dice, ya tocante a la parte de la ordenanza, dice, y cuando hubo dicho estas palabras, el Espíritu del Señor vino sobre él y dijo, Elam, teniendo autoridad de Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto al cuerpo mortal, y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor, y concédate el vida eterna mediante la redención de Cristo, a quien Él ha preparado desde la fundación del mundo. Y después que Alma hubo dicho estas palabras, él y Elam se sepultaron juntamente en el agua y se levantaron y salieron del agua regocijándose, pues fueron llenos del Espíritu. Entonces, estamos viendo que hubo una especie de autobautismo al mismo tiempo de hacer la ordenanza a favor de Elam. Entonces, si nos damos cuenta, en la pronunciación de la ordenanza, que es el versículo 13, es para Elam completamente. ¿Por qué no mencionó a Alma también? Porque Alma ya había sido bautizado. ¿Cómo sabemos que había sido bautizado? Pues porque era sacerdote. Entonces, si era sacerdote, significa que ya había recibido la ordenanza previa del bautismo. Ahora bien, ¿alguien recuerda cómo fue que Noé eligió a sus sacerdotes? Y mientras lo van pensando, o bueno, lo van recordando más bien, les voy a anotar aquí en la pantalla una palabra que casi no conocemos. La palabra es mikveh, eh, o también se le conoce como mikvah. El mikveh es lo que nosotros llamamos bautismo. Y si ustedes recuerdan, hermanos, eh, el bautismo tenía dos características. Una era que era un rito. Y cuando decimos rito, nos referimos a que era algo constante en la ley. Cuando Juan viene a predicar, él trae un nuevo bautismo, un bautismo distinto, porque era un bautismo para perdón de pecados. Y por eso muchos se preguntaban si él era el Mesías, porque decían, bueno, él trae un bautismo para perdonar pecados. Y solamente el Mesías o Dios puede perdonar los pecados. Y entonces es cuando Juan les dice, yo no soy el Mesías, yo solamente vengo anunciando a aquel que es después de mí. Y entonces, ¿por qué les menciono esto, hermanos? Porque en el caso del libro de Mormón, estamos hablando de un libro profético, es decir, que fue escrito para nuestros días. Y nos está enseñando que en nuestro tiempo, pues ya el Evangelio se predica a la manera de Juan el Bautista. Alma empieza su predicación como Juan el Bautista,
enseñando el arrepentimiento, la fe en el Mesías, y entonces lo que hace es proponerles un bautismo para perdón de pecados. Pero no obstante, ya existía un bautismo ritual, la mikveh, y ese bautismo ritual eh, se podía realizar cuantas veces fuera necesario. Y recuerdan que una vez les dije, el bautismo ritual es el equivalente a nuestros baños que nos tomamos cada día. Entonces, ustedes van a encontrar que cuando una mujer, por ejemplo, termina su ciclo menstrual, tiene que entrar a la mikveh y purificarse. Purificarse en este sentido no significa hacerse santo, divino, y celestial, sino significa simplemente quedar limpio. Entonces, una mujer tiene que limpiarse después de su menstruación. Un hombre que tenía una emisión de semen, entonces también tiene que meterse a la mikveh para purificarse. Y lo que nosotros llamamos bañarnos era el bautismo para ellos. Pero Juan trae un bautismo distinto, que es el bautismo que está proponiendo Alma. Ahora, ¿qué ocurre? Que en la restauración, cuando José Smith restaura el bautismo y comienza a bautizarse, ciertamente él se bautiza, pero eh, podríamos decir que como no estaba organizada la iglesia, era necesario que fuera nuevamente bautizado. Sin embargo, pues el bautismo para perdón de pecados es único. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que una persona para recibir el perdón de sus pecados recibe un bautismo único, pero puede recibir más bautismos si ocurre alguna otra cosa en la vida, ¿no? Como en este caso, que se establece la iglesia de manera oficial. Pero más aún que eso, mucha gente en esa época creía que la restauración de la mikveh también era parte de estos rituales. Por lo que ustedes van a encontrar también en la historia de la iglesia que hubo hermanos que se bautizaban cada 8 días, cada mes, e incluso cuando se restaura la ordenanza por los muertos, hubo algunos que se bautizaban por sus muertos casi cada mes. Y entonces es cuando dice el Señor, así no son las cosas, y entonces da una revelación donde dice, se deben de llevar registros y el que ya fue bautizado no necesita volverse a bautizar. Y entonces empieza a ordenarse muchas cosas en la iglesia. Pero sí, en esa época había hermanos que se bautizaban más de 3 veces en su vida. Hermano Alejandra. Me quedó muy claro, hermano, muchísimas gracias. O sea, eran ritos los que hacían. Ah, Muchas gracias. Mi pregunta es, yo no alcanzo a entender, no entiendo por qué una mujer es impura porque esté menstruando. No lo comprendo. Y lo que yo entiendo, bueno, biológicamente hablando, eh, la menstruación es resultado de un óvulo no fecundado. El cuerpo se prepara para recibir un bebé y entonces al no recibir el espermatozoide se desecha como tal. En realidad es eso, es una cama tendida para un bebé que llegue, ¿no? Y entonces la sangre y todo lo que el cuerpo hace cuando lo retira es eso, es la espera de un bebé no resuelto. así es. No comprendo, o sea, no sé, no comprendo por qué la sangre, y tampoco entiendo por qué la mujer que tocas el manto del Señor y yo lo he escuchado a usted decir que la gente que tiene moretones o así, que tiene una imperfección física por resultado de la sangre, es impura. ¿Me pueden explicar eso? No comprendo. Claro que sí, hermana. Ah, debemos, antes de, así que antes de seguir poniéndonos sentimentales,
debemos de recordar que es una impureza. Y entonces, hermanos, me vino a la mente el comercial de el jabón Escudo o Safeguard, en algunos países se llama así. Y entonces, si ustedes recuerdan, en algunos de esos comerciales se veía una imagen agrandada donde aparentemente era la piel y se veían ahí un montón de bacterias. Y eso es una impureza. No estamos hablando de pecados, no estamos hablando de inmoralidad, estamos hablando de impurezas, sustancias que contaminan. Al igual que hoy en día, una persona que sangra de la nariz y se embarra las manos y después quiere comer un helado, no lo va a hacer con las manos llenas de sangre, aunque bien puede ser su deseo y es libre de hacerlo. Pero no es correcto. ¿Por qué? Porque hay impurezas en sus manos, contaminantes que pueden entrar a su organismo a través de ese helado que se va a comer con las manos. Es lo mismo. El decir que una mujer es impura por menstruar es decir que está sucia, está con contaminantes. Y obviamente no es correcto que un hombre tenga relaciones sexuales con una mujer que está menstruando porque obviamente la perjudica a ella. Y bueno, obviamente pensando más en aquella época, ¿no? Entonces, por eso es que había conceptos bastante estrictos en ese sentido. Pero no solamente la mujer. Como les decía, también un hombre que tuvo una emisión de semen, no sé, vamos a llamarle un sueño húmedo, que se supone que también no era muy bien visto en aquella época. Entonces, si un hombre tenía una emisión nocturna, significaba que un demonio le había venido encima y se había apoderado de él. Y por lo tanto, además de pecador, era inmundo. O sea, que estaba sucio y entonces tenía que ir a la mikveh, tenía que lavarse, o mejor dicho, purificarse. Entonces son solamente sinónimos. Lavarse, purificarse. Ser impuro, estar sucio. Es solamente eso, hermana. No es no tiene nada que ver con el pecado. Ahora bien, este tipo de Le situaciones, agradezco mucho, gracias por la aclaración. Me encantó cómo me lo enseñó, porque sabe que una de las cosas que pasa también en la historia de la humanidad es como esa parte hacia la mujer medio particular, ¿no? No sé, a mí, le soy honesta, me molesta esa parte. Y yo digo, o sea, ¿por qué dicen esas cosas cuando son cosas completamente normales y son cosas que Dios crea y es su creación? Pero así como lo dijo, evidentemente es verdad, porque cuando tú menstruas, no es que eso sea malo. De hecho, yo tengo mujeres en mi casa, yo he educado niñas y yo les he enseñado referente a su menstruación y jamás me he referido a su menstruación como algo sucio. Yo me he referido como algo que desecha el cuerpo porque es un bebé que no ha nacido y que no se dio, ¿no? Y que es la creación de Dios, la manera como Dios equipa nuestro cuerpo para recibir a un ser viviente. Pero es cierto lo que usted está diciendo, cuando ya eso sale de mi cuerpo, automáticamente se llena de virus y de microbios y de todo, y eso te hace impuro. Tiene toda la razón. Muchas gracias. y recordemos que también nuestro estado mortal, nuestro estado caído, es a semejanza de un estado de pecado, por lo cual una enfermedad, como decíamos hace un momento, un tumor, o incluso, por ejemplo, la mujer que tenía flujo de sangre por muchos años, más allá de que evidentemente era una preocupación física, era también una manera, es un símbolo espiritual, perdón, es el término más adecuado, es un símbolo espiritual de cómo nuestras enfermedades nos alejan también de Dios.
Entonces, por eso es que cuando hablábamos sobre la expiación y decíamos que no solamente la expiación se trata de quitar pecados. De hecho, nosotros somos los responsables de quitar los pecados, pero necesitamos ayuda, por supuesto. Lo que sí no podemos quitar es la enfermedad. Lo que no podemos quitar es los virus, las enfermedades que para muchos llegan a ser incluso hasta mortales. Y entonces la enfermedad es una condición del estado caído. Y entonces en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja. No obstante, gracias a la expiación, eso queda eliminado. Él absorbe esa responsabilidad, por eso es que sufrió tanto, porque precisamente él soportó el agobio de todas las enfermedades. Entonces, aunque ahora estemos enfermos, ahora tenemos acceso a entrar al lugar santísimo a través de nuestras oraciones. Entonces, ese es solamente como un ejemplo espiritual de cómo las enfermedades también nos van alejando de Dios, porque pertenecen al estado caído. Ah, ahora bien, volviendo a Alma, si ustedes recuerdan, más o menos, no sé si alguien ya recordó cómo fueron seleccionados los sacerdotes del rey Noé. Técnicamente, él los elige porque eran sus amigos, eran la gente de su generación con los que se llevaba bien, eran sus alcahuetes, como diríamos también. En pocas palabras, ellos ya eran sacerdotes desde antes y entonces él los elige. No sabemos si tal vez en su momento, cuando reciben el sacerdocio, fueron em, justos, ¿no? Ahora, si no me equivoco, la escritura dice, y nombró sacerdotes. Entonces, no es tanto que los haya nombrado, o sea, de que les haya dado el poder, aunque, ojo, el rey Noé tenía autoridad para hacerlo. No se olviden que los reyes, tanto en el Antiguo Testamento como en el Libro de Mormón, son personas mesías, es decir, que tienen poder sacerdotal, tienen poder monárquico y, e incluso también pueden tener poder profético. Entonces, es el caso, por ejemplo, de los dos Mosías, es el caso de Abinadí, que ellos cumplen completamente su designación mesiánica, pero el rey Noé no. No obstante, tenía esos derechos. Entonces, él pudo haber nombrado sacerdotes con autoridad. Ahora, hay una palabra que se usó y fue la palabra inicuo. ¿Y qué significa la palabra inicuo? Generalmente siempre la usamos para referirnos a alguien malvado, que es desobediente, rebelde, etcétera, etcétera. En realidad, inicuo, por su etimología, significa alguien que no es equitativo. Y es una negación, y quo es de equidad. Entonces, es alguien que no es equitativo, que es desigual. Entonces, al ser desigual, significa que es alguien que no sigue o que no tiene ley. ¿Por qué razón? Porque favorece a unos y desfavorece a otros. Porque está a complacencia de ciertas personas, pero sin importar lo que le ocurra a otras personas. Es decir, se pierde la equidad totalmente. Entonces, toda persona que no es justa, es decir, que toma ventaja, ya sea en un comercio, en un tratado, en una ley, en la promulgación de una ley, o incluso alguien que encuentra un hueco en la ley y dice, ah, pues de aquí yo me agarro para hacer mi voluntad.
esas personas son inicuas y son personas sin ley. Por lo tanto, podemos entender por qué también es que, perdón, por qué Abinadí les reitera los 10 mandamientos, porque aunque la tenían físicamente, no la vivían. Entonces, ellos eran personas inicuas porque no hacían lo justo. Cualquiera que no es justo, no es equitativo y por lo tanto es inicuo. Hermana Alejandra, muy breve. Sí, hermano, nada más quisiera que me repitiera lo de la etimología de la palabra inicuo, por favor, para escribirlo. Eh, Gracias. el in es la negación y quo se refiere a equidad. Quo es el equivalente a la palabra igual. Entonces, ser injusto es ser inicuo. En cualquier grado, hermanos, de injusticia. Entonces, precisamente, Doctrina y Convenios nos enseña que cualquier persona, cuando es Perdón, justa, perdón, nada más quiero aclarar esto. Y si entendí bien, inicuo entonces es una persona que conoce la ley y hace lo conveniente a sus intereses. O bien puede ser que sea ignorante, igual no sabe toda la ley. Bien, o sea, a mí me da la impresión que Alma se quedó completamente con la boca abierta cuando escuchó discursar a Abinadí y amonestarlo como él lo hizo y ajá, que hizo que él se convirtiera, o sea, que tuviera un proceso de conversión. Porque a veces nosotros escuchamos la ley, pero no la entendemos. Lo digo por mí. O sea, a veces, por ejemplo, tú puedes cantar el himno de Soy un hijo de Dios 800 veces y la verdad es que no te enteras de lo que estás cantando. Pasan los años y entonces aprendiendo a escuchar lo que ese himno te está diciendo, porque es un proceso, no es algo que sea inmediato. A veces no hacemos las cosas por ignorancia, la mayor parte de las veces, pero cuando ya actúas en conveniencia, bueno, pues ahí sí está muy rudo, ¿no? O sea, está ajá. muy difícil. Ahora, Ok, hay niveles también. Ciertamente no es lo mismo alguien que conoce la ley e intencionalmente la desobedece, que es más bien un pecado de rebeldía, a una persona que no conoce la ley en lo absoluto y obviamente viene cometiendo errores. Ambos son inicuos porque viven sin ley, solo que uno es, además de inicuo, rebelde y el otro simplemente inicuo. Entonces, en cierta medida, todos somos inicuos, así que sin que nos sintamos ofendidos. Pero nuestro deber es salir del estado de ignorancia, porque la ignorancia es iniquidad, precisamente. Un pueblo que es ignorante es un pueblo inicuo, es decir, sin equidad. Y obviamente en las palabras está la sentencia también. Hermana Sofía. Gracias, hermano. Ahorita que usted nos está comentando esto, eh, me siento que entonces nosotros en todo momento bueno, como usted está explicando que ser inicuo es una persona que no es justa, eh, pues en toda nuestra vida actuamos a veces con injusticia. Ujú, Entonces, pues estoy escuchando una responsabilidad seria que tenemos ante todas nuestras decisiones en nuestra vida diaria. A mí me hace mucho eco la palabra inicuo y, y entonces todos los días podemos ser inicuos porque en muchas ocasiones juzgamos, criticamos, nos enojamos, no somos justos ujú. y nos convertimos en personas inicuas. No sé si estoy entendiendo bien. Es correcto, hermana. Y
Me queda menos de un minuto, pero ahorita que regresemos, vamos a aclarar un poquito sobre cómo dejamos de ser inicuos, porque obviamente ahí hay una gran bendición. Bien, hermanos. Hermano Carlos, Sí, hermano Juan Carlos, ¿le puedo hacer una pregunta? adelante. Ahí no está el hermano Juan Carlos. Adelante, hermana. Hermano Juan Carlos, nada más le quería preguntar algo rapidísimo. Entonces quiero pensar que la ley es igual a los mandamientos, ¿verdad? Ajá. Y las incluye. Sí, porque el lunes para amanecer martes, me quedé ahí en el templo y una hermana me hizo una pregunta y estábamos platicando eso y yo le dije, no, es que si no he entendido mal, la ley es eso, hermana, los mandamientos. Y ahorita cuando estaban hablando de la ley, dije, no, mejor me salgo de la duda. La ley o sea, vienen siendo los mandamientos. ¿Sí está bien así como lo interpreto? ¿O son Eh, dos cosas diferentes? lo que pasa es que eh, desafortunadamente en español se pierde mucho de la belleza de, de la ley. Pero la ley no solamente son mandamientos, la ley son estatutos, decretos, mandamientos, testimonios. O sea, hay una Virgen Santa. clasificación muy amplia, pero en español casi todos lo tradujeron como mandamientos. Entonces ahí tenemos un problema de traducción. Pero yo espero que en dos clases les pueda aclarar la diferencia. Rapidísimo, nada más dígame. Dijo, y más alcancé a escribir estatutos y qué más dijo usted, perdón. Eh, Estatutos, decretos, testimonios, obviamente mandamientos, Este, y por ahí se me están escapando los, pero lo vamos a ver, hermano. Entonces sí, sí es mucho más ok, sí, entonces amplio. para corregirle a la hermana el próximo Claro que sí, hermano. martes. Bueno, de hecho, si Ok, no, sí, me gracias. puede recordar en estos días, hermana, para enviarlo subirlo, la información al grupo en el chat y que pueda tener la respuesta más pronto. Bien, hermanos. Cerré el micrófono, hermano. Muchísimas gracias. Yo le recuerdo a usted. Ok, gracias, hermano. Muchísimas gracias, le agradezco. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que Doctrina y Convenios nos enseña que cualquier grado de injusticia hace que el sacerdocio se aleje y entonces el sacerdocio de esa persona no es más. Sin embargo, ¿se acuerdan que una vez ustedes me preguntaron, bueno, pero ¿por qué de todos modos se ponen las manos sobre la cabeza de la persona? Porque se ordena a la persona al sacerdocio. No obstante, el sacerdocio de que permanezca en una persona depende de su justicia. Pero antes de seguir con esa parte, dijimos que si la injusticia surge por la falta de conocimiento de la ley o por el conocimiento de la ley y el tomar ventaja de ella, entonces, ah, ¿qué necesita un pueblo para salir de la injusticia o de la iniquidad? ¿Cómo puede un pueblo defenderse de la iniquidad? Acuérdense que la iniquidad es la desigualdad. Debe conocerse la ley, hermano. Ah, muy bien. Hermana Alejandra. No, pues yo creo que el único que nos puede liberar de esas cosas es el Padre. A veces nuestra ignorancia o lo que, digo, voy a poner un ejemplo muy burdo, pero
por ejemplo, el que elijas el presidente de la República en este momento que van a ser las elecciones, ¿no? A veces nosotros no tenemos los elementos como para saber con exactitud por tantas mentiras que hay frente a nosotros. Pero Dios, si nosotros le pedimos, le suplicamos que Él nos instruya, Él lo hace. ¿Ok? Entonces, yo creo que la vía para poder quitarte la falta de equidad, pues solamente es el Señor. Ok. Hermana Patricia. Yo creo que debe de haber alguna institución, algún juez, alguien que tenga conocimiento de las leyes para que de alguna manera tenga el criterio para decir quién tiene razón o quién podría estar siendo injusto con la otra persona. Entonces debe de existir primero las leyes y luego una persona que tenga el conocimiento, la sabiduría para aplicarlo. Muy bien. Entonces, esto que usted menciona, hermano Pati, tiene que ver con lo que menciona la hermana Alejandra. Pedir al Padre precisamente por abogado, por alguien que nos ayude a reconocer las leyes. Y ahí es donde tenemos a nuestro Señor Jesucristo. Es ejemplo en persona y en palabra de lo que es seguir la ley. Pero la hermana Rosalinda también dijo algo bien importante, reconocernos en la ley. Y entonces eso significa salir de nuestra ignorancia, hermanos. No podemos tampoco dejarle toda la responsabilidad a Dios y su Mesías, sino que nosotros somos responsables de salir de nuestra ignorancia para dejar de ser inicuos. Y si salimos de nuestra ignorancia, entonces también vamos a conocer las leyes para que nos protejan. Pero es vernos a nosotros en la ley y no lejos de la ley. Entonces eso es algo bien importante. Hermana Alejandra, última participación, muy breve. Sí. Hermano, es que déjame contarle algo por mi experiencia, lo que yo Muy acabo de breve, vivir. exageradamente breve. Hermano, es que es verdad. Yo testifico que es verdad que si le preguntas a Dios, evidentemente estás obligado a hacer tu parte. Evidentemente no puedes pretender que Dios haga lo que te corresponde a ti en la tierra. O sea, tú tienes que buscar, tienes que informarte, tienes que escribir, toda la parte que te corresponde humana la tienes que hacer. Consultar, cuestionar, preguntarte a ti mismo, hacer toda esa parte. Pero yo testifico, hermano, y se lo digo porque la experiencia que yo tuve en el campo de alimentos en la pandemia me enseñó que efectivamente el único camino para poder resolver algo es siempre Dios. Sin que eso signifique una dependencia de, ay, pues Dios me va a decir las cosas. A ver, no. O sea, tú tienes que preguntarle siempre y cuando el presidente Hinckley decía, te hincas y oras y te paras y trabajas, porque no hay otra forma. Pero yo sí testifico que si oras, se abre el camino en el momento que lo requieres, Así es. porque vivimos en un mundo demasiado mentiroso. O sea, hay muchas mentiras, El en único problema, muchas formas. el Y único yo lo problema, digo hermana, por mi experiencia. es cuando alguien desde la fe dice, es que si tú lo soportas, te va a ir mejor en la próxima vida. Y entonces, durante siglos, la gente creyó que eso era la justicia de Dios, que fuéramos pobres e ignorantes, mientras que había otros que eran ricos y opulentos, eh, y era porque así Dios lo quería. Entonces, mucho ojo con esa parte, porque obviamente eso fue la característica del feudalismo y de la época medieval. Bien, hermanos, ahora, entonces ya hablamos de el bautismo y ahora solamente para finalizar lo del sacerdocio, sí se puede perder el sacerdocio de la persona debido a su injusticia, no obstante, si se arrepiente, puede recuperarlo. Y más, ¿por qué razón? Por la razón de que el sacerdocio de Melquisedec obra bajo juramento y convenio. Entonces, la conversión de alma, evidentemente, nos manifiesta que él tuvo una conversión hasta el punto de hacer un juramento y convenio, y tan es así que él empieza a predicar sin que nadie se lo mande. Y
Eso es porque él empieza a ser partícipe de la gracia y empieza a darse cuenta del gozo que se siente al saber esas cosas, como decía ahorita la hermana Alejandra. Seguramente se fue de espaldas porque ciertamente era ignorante de muchas cosas. Y entonces ahora comprendió, recibió más gozo porque recibió más luz. Y entonces en su predicación, cuando los exhorta al bautismo, les dice unas palabras que a nosotros nos suenan bastante. ¿Estáis dispuestos a llorar con los que lloran? Sí, y a consolar a los que necesitan consuelo. Pero resulta, hermanos, que aquí a veces a los miembros de la iglesia les pasa como cuando leen los primeros dos mandamientos de los 10 mandamientos y creen que un Dios es una imagen, un ídolo, y no es así. Un Dios es un Dios y una imagen es una imagen o un ídolo. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque algunas personas, como les decía en el chat, creen que llorar con los que lloran significa consolar a los que necesitan consuelo. Pero si se dan cuenta, son dos conceptos separados y diferentes. Llorar con los que lloran es muy diferente a consolar a los que necesitan consuelo. Si yo lloro con otra persona, no la estoy consolando. Pero la pregunta sería, ¿por qué entonces yo voy a llorar o tengo que llorar con otra persona? Y más aún, el Salvador dijo, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y si recuerdan, hermanos, las bienaventuranzas son eh, manifestaciones de gozo supremo, de plenitud de gozo, posterior a, en este caso, al llanto. Entonces, hermanos, primeramente, ¿por qué podría llorar alguien que encontró la salvación? Y no estamos hablando de felicidad, porque aquí está hablando de llorar con los que lloran. No está llorando de felicidad, pero ¿por qué podría llorar una persona que ha encontrado la salvación? Hermano Juan Carlos, Sí, hermano. yo, ahorita que usted preguntó eso, yo me sentí identificada porque yo he llorado porque he sentido el perdón de mi Padre Celestial. Eh, Me he mirado eh, con todas mis fallas y me he reconocido una persona con muchos defectos. Y lo peor de todo es con muchas debilidades. Y al ver la misericordia de mi Padre Celestial en las bendiciones que trae a mi vida día con día, ¿Sí? y sobre todo con el conocimiento del Evangelio y con las ordenanzas que he podido hacer en el templo, eso me ha hecho llorar por, Ok. de alegría, de darme cuenta del amor tan grande que nuestro Padre Celestial nos tiene a cada uno de nosotros. Así es, hermano. Muchas gracias y gracias por la confianza al compartir nuestros sentimientos. Y efectivamente, se puede llorar de alegría, del gozo que se siente. Sin embargo, este llanto al que hace referencia Alma es un llanto negativo. El llanto al que se refiere nuestro Señor Jesucristo cuando dice, bienaventurados los que lloran, es un llanto negativo. ¿Cómo lo sabemos? Porque obviamente está hablando de una retribución posterior, donde dice, bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Y aquí dice, estar dispuestos a llorar con los que lloran. Y entonces, hermanos, cuando una persona encuentra la salvación y evidentemente alguien dice, es que este es el lugar donde yo he encontrado la salvación,
siempre hay alguien que se opone. A veces es la familia, a veces puede ser el esposo, los hijos o los padres. Y entonces comienza la enemistad, los pleitos, de incluso personas que hasta tienen que ser corridas de las casas, o que los parientes les dejan de hablar, o que les empiezan a poner apodos o a burlarse. Y entonces esa tendencia que no existía antes, de pronto aparece un montón de oposición. Y cuando alguien empieza a pagar su diezmo, de pronto pierde el trabajo, las cosas no están saliendo bien. Incluso ha habido matrimonios que pareciera que por haberse bautizado, se divorciaron. Y eso que ambos se bautizaron, ¿no? Sin embargo, hermanos, hay una característica que tiene el Evangelio, es una característica que casi no nos gusta hablar, y es como que su aspecto negativo. Por eso es que el Evangelio es una espada de dos filos, porque ciertamente trae gozo, pero también trae dolor, porque los enemigos de los santos están en sus propias casas. Los enemigos de los que intentan hacer las cosas justas están completamente a su alrededor y son la mayoría. Y entonces la oposición se hace evidente, se manifiesta. Y eso causa dolor, aún hasta el grado de que muchos son llevados a la muerte, otros son encarcelados, otros son acusados falsamente e injustamente. Eh, e incluso, como decía, quizá lo menos grave, que simplemente algún familiar les deja de hablar porque se hicieron miembros de la iglesia. Y entonces, estas situaciones son a las que se refiere este llanto, el llorar por la causa de Cristo, el sufrir, el cargar la cruz. Pero hermanos, hay otra cosa que a veces no tomamos en cuenta. Nuestro pecado favorito, aquel que no solamente es favorito porque es divertido, porque nos gusta, sino porque tiene un valor sentimental en nosotros. Porque tal vez en mi pecado favorito me llegué a enamorar, o en mi pecado favorito eh, fue cuando tuve a mi primer hijo, no sé, pero de pronto nuestro pecado favorito ya no es solamente favorito porque es divertido, sino porque nos trae a la memoria cosas de valor. Y, y resulta que al aceptar a Cristo, tengo que dejar eso en el pasado. Y entonces uno diría, bueno, ¿cómo es que algo tan bueno y tan bello tengo que abandonar? Bueno, es que forma parte de esa persona que ya no soy. Y obviamente, hermanos, eso duele. Duele dejar las tradiciones, duele dejar las ideas que a veces traíamos. Y obviamente, hermanos, ¿a quién no le duele? A aquella persona que dice, yo soy así, así nací y así me voy a morir. Esa persona no va a llorar, pero esa persona no disfruta lo que es el arrepentimiento. Entonces, el arrepentimiento, hermanos, es tanto bueno como malo en el sentido emocional. Pero, a final de cuentas, debemos estar conscientes de que nos traerá mayor gozo. Por eso es parte de una de las bienaventuranzas. Y eso es diferente a consolar a los que necesitan consuelo. Ahí sí es donde yo puedo sentarme a llorar con otra persona y decirle, no te preocupes, todo va a estar bien, voy a estar contigo. Pero no confundamos ese aspecto. Llorar con los que lloran es que todos somos partícipes de cargar la cruz, todos somos partícipes de negarnos a nosotros mismos y obviamente de abandonar todo lo que se tenga que abandonar. Y eso es diferente a necesitar consuelo.
porque tal vez alguien se nos murió, porque tal vez estamos enfermos y entonces necesitamos consuelo. Pero son dos ideas totalmente diferentes. No sé si esto ayudó a aclarar. Gracias, hermano. Yo pienso que sí. De todas maneras, dejar todo el pasado y de verdad tener una verdadera conversión es el proceso de, de, de ser constante, ¿no? De Ujú. perseverar hasta el fin. Así es. Y Mm. obviamente no es fácil. Se los dice alguien que ha cometido muchos errores y a veces pasa que hasta me acuerdo y me río, ¿no? Pero no debería de ser así. No, si algo nos han enseñado las escrituras es que dice que debemos de aborrecer incluso hasta la ropa, ¿no? Que llegamos a usar en aquellos momentos. Pero evidentemente es un proceso que entre más rápido suceda, va a traer mejores beneficios y va a ser menos doloroso. Pero obviamente Ellos- cuando al joven rico le dicen, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Ay, caray, o sea, me estás pidiendo demasiado, o sea, entonces ahí, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿No? yo siempre he dicho que seguir a Cristo es difícil y no es el único que ha cometido errores. A veces decimos, Padre, perdona nuestros pecados y después de 5 minutos estamos pensando cosas que no van acorde con las cosas de Dios. Me gusta esa honestidad, hermano, porque en verdad que es, para algunos sea fácil, no significa que para todos lo sea. Hermana Rosalinda. Gracias. Bueno, yo les compartiré al respecto. Es difícil dejar nuestra vida anterior, el hombre físico que se desgasta día a día, sin valorar que el hombre interior va creciendo día a día. El Señor, hay una parte donde dice la Escritura, solamente pruébame y verás si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Y no lo tomo yo referente a que va a darme dinero y lujos y no sé qué, sino que el Señor me va a dar lo que yo requiero para poder experimentar la nueva vida, porque, o sea, yo y mi antagónico, yo sí dejé toda la vida anterior por vivir la vida que el Señor me ofrecía. Fue una reacción totalmente opuesta y yo no me arrepiento. Sí dolió, sí fue muy duro, fueron varios años, tanto mis hijas como yo, pero valió la pena pagar el precio. Quedarnos sin la cobertura física para tener la cobertura espiritual de Jesucristo. Él es fiel, Él cumple y mi hija mayor dice que toda bendición está respaldada por un decreto, un precepto, que si no lo cumplimos no recibiremos la bendición, porque el Señor nos ofrece muchas bendiciones, pero como decían hace rato, siempre y cuando hagamos lo que nos corresponde. Y dice también, toma tu cruz y sígueme. El que ama más a padre, madre, marido, al mundo que a mí, no es digno de estar conmigo. Entonces, hay que pedir mucha revelación y guía al Espíritu Santo para vivir conforme la sabiduría de nuestro Señor y no fiarnos de nuestra propia prudencia, pero eso lleva tiempo. Yo en alguna vez hace mucho yo dije, es picar piedra bajo el rayo del sol y en las peores circunstancias, pero vale la pena el precio, hermano. Así es. Y doy testimonio de que es verdad. Gracias. Muchas gracias, hermana. Y hermanos, es cierto que es difícil, pero ¿qué creen? Hay una razón por la que existe la iglesia.
Obviamente el Señor podría decirnos cada quien a sus casas y allá coman el pan y el agua. Sin embargo, nos deja reunirnos, nos deja que cada semana nos podamos ver y entre semana podamos eh, tener oportunidades de nuevamente volver a vernos. ¿Para qué? Para que nuestras cargas sean ligeras, para que precisamente lo difícil no sea tan difícil, para que aquellos que necesiten consuelo en verdad lo encuentren, para que aquellos que necesiten más conocimiento, salir de esa ignorancia, lo puedan hacer. Para eso existe la iglesia. No es solamente para pagar diezmos, no es para que exista un templo, no es para que exista una capilla. Eso no es iglesia. Las iglesias existen para aligerarnos las cargas unos a otros. Ese es el propósito de que exista la iglesia. Y entonces, hermanos, por eso es que dice, si estamos dispuestos a esto, pues entonces adelante, o sea, ya somos parte del reino de Dios, ya no nos falta que nos echemos el chapuzón para poder formar parte, ¿no? Pero no quiero que nos vayamos, hermanos, sin la certeza de lo que significa ser bautizados. Y para eso me gusta mucho la oración que hace Alma cuando se bautiza Abraham. Y dice, habiendo tenido autoridad de Dios Todopoderoso, te bautizo como testimonio de que has hecho convenio de servirle hasta que mueras en cuanto a tu cuerpo mortal y sea derramado sobre ti el Espíritu del Señor y concédate él vida eterna mediante la redención de Cristo a quien él ha preparado desde la fundación del mundo. En conclusión, el bautismo no quita el pecado. Lo que quita el pecado es el arrepentimiento. Eh, y otro concepto, eh, ya que hemos sido bautizados y hemos recibido el Espíritu Santo, nos dice que, eh, bueno, voy a continuar aquí donde dice en el 16. Y de esta manera bautizó a todos los que fueron al paraje de Mormón y eran en número unas 204 almas y fueron bautizados en las aguas de Mormón y fueron llenos de la gracia de Dios y fueron llamados la Iglesia de Dios o la Iglesia de Cristo. Desde ese tiempo en adelante, y aconteció que quien quiera que era bautizado por el poder y autoridad de Dios era agregado a su iglesia. El ser llamados la Iglesia de Dios o Iglesia de Cristo, recordemos que en aquella época no existía el copyright, nadie tenía derechos de autor de nada. Hoy en día, en una época de instituciones, en una época de derechos personales, corporativos, etcétera, es necesario que exista un logotipo, una marca, una misión, una visión y todo lo que necesita una empresa para ser llamada iglesia. Y por eso es que hoy en día tenemos un registro ante las autoridades legales como Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y es un nombre precioso. La iglesia, la verdad es que tiene un nombre precioso, muy largo, sí, pero es precioso. Sin embargo, hermanos, solamente reiterar que más allá del nombre largo, somos llamados a ser la iglesia del primogénito. Y eso, hermanos, nos eleva a un nivel superior. La iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días algún día va a dejar de existir y ya no será más, aunque muchos digan, no, es que es la piedra que rueda y que va a permanecer para siempre. No, esa institución tendrá que desaparecer para que dé paso al reino de Dios. Y entonces, cuando eso suceda, hermanos, es cuando nos vamos a dar cuenta de lo que realmente significaba pertenecer a la iglesia del primogénito. Esa iglesia del primogénito, hermanos, es precisamente lo que encontramos en las palabras de Alma, donde dice a partir del versículo 18,
Y aconteció que Alma, teniendo autoridad de Dios, ordenó sacerdotes. Sí, un sacerdote por cada 50 de ellos. Ordenó él para predicarles y para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y aquí, hermanos, quisiera hacer un paréntesis, pero eh, obviamente va a ser más, eh, va a sonar más como doctrina mía que de las escrituras, pero ustedes saben que hay escrituras que lo respaldan. El llamar sacerdotes no es solamente llamar a varones, también hay hermanas y hermanas con sacerdocio para enseñarles en cuanto a las cosas pertenecientes al reino de Dios. Y les mandó que no enseñaran nada sino las cosas que él había enseñado y que habían sido declaradas por boca de los santos profetas. Sí, les mandó que no predicaran nada salvo el arrepentimiento y la fe en el Señor, que habían redimido a su pueblo. Y les mandó que no hubiera contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe, un bautismo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor para el uno para con el otro, y así les mandó predicar. Y así se convirtieron en hijos de Dios. Esta es la escritura que sella todo lo que se ha dicho. Esos que se convierten en hijos de Dios forman parte de la iglesia del primogénito. Eso es la iglesia verdadera. No es la iglesia a la que estamos asistiendo hoy en día. Esa es la iglesia a la que debemos de aspirar. Es la Sión real, la iglesia verdadera. Y entonces, hermanos, cuando yo digo que la iglesia verdadera, nos convertimos, perdón, en la iglesia verdadera cuando obedecemos, no es solamente la obediencia, sino obviamente todas esas intenciones con las que hacemos las cosas. Y obviamente cuando son buenas, entonces se alejan de toda contención, busca que no haya pobres entre nosotros, que haya unidad. Y entonces dice, y así se convierten en hijos de Dios. Cuando ustedes puedan leer Moisés capítulo 6, ahí van a encontrar cómo es que Adán, siendo la creación de Dios y considerándose hijo de Dios también, llega a convertirse en un hijo de Dios. Pero este título, hermanos, es a lo que nos referimos cuando decimos que quienes entran al lugar santísimo se convierten en reyes, reinas, sacerdotes, sacerdotisas y técnicamente en oráculos de Dios. ¿Por qué? Porque se sientan en los tronos que están en el lugar celestial. Son aquellos que son coherederos con Cristo, por eso es que son llamados hijos. Y entonces estos forman la iglesia del primogénito. Y entre ellos, quien encabeza esta iglesia es Jesucristo, pero le sigue Enoc. Y entonces, hermanos, es a la iglesia que debemos de aspirar. No nos conformemos con la iglesia de cada domingo. Aspiremos a una iglesia celestial, a formar parte de la iglesia verdadera. No sé si hay preguntas, quejas, chismes, argüendes. Muy bien, hermanos. Bueno, como hemos dado bastante información, los voy a dejar descansar. Vamos a terminar con una oración y una oración algo breve. Ah, hermana, eh, hermana Eugenia, ¿usted puede ayudarnos con la oración? Sí, hermano Juan Carlos, muchísimas gracias. Amoroso Padre Celestial, en esta noche, un grupo de hijos tuyos inclinamos la cabeza para agradecerte por la oportunidad que nos diste de estar aquí reunidos. Gracias por el tiempo y la sabiduría que el hermano Juan Carlos comparte con nosotros. Señor, te pedimos con humildad que todo lo que hayamos aprendido lo podamos poner en práctica en nuestras vidas diarias
te pedimos una bendición por todas las personas que están enfermas y los que tienen alguna preocupación. Y todo esto lo pedimos con humildad en el bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, hermano Juan Carlos. Gracias a ustedes, hermana. Bien, hermanos, pues cenen rico y a dormir. Nos vemos el día sábado. Y vamos a continuar. Gracias, Juan Carlos. Vamos a hablar del espíritu y vamos a cerrar también esa idea de por qué a veces se confunde a Jesús de Nazaret con el Padre Celestial. Bien, hermanos, pues descansen. Les mando un fuerte abrazote. Muchas gracias, hermano. Hasta luego. Hasta luego. Juan. Buenas Ah, noches. ok. Gracias, hermano Juan Carlos. Que tenga un buen día. Una buena noche. Bye. Gracias.